279. Himno 279 para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga el coro. Amén. Sol mayor. En nombre del Señor. Amén. 3 y... Por mí
Amén. ¿Usted es libre? Amén. Usted es libre. Demos glorias a Dios entonces. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito eres tú, Padre Celestial. Vamos a pasar a la lectura del devocional. No se siente. Está en Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 en adelante. El que la tenga se pone de pie. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los hagáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vuestro por Dios. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos amados, vemos aquí a Ezequiel escribiendo estas palabras. Cautivo en Babilonia, sí. No estaba en Jerusalén. Y aquí hace una profecía. Dice, y daré un corazón de carne. Sacaré de la carne el corazón de piedra. Vemos aquí una cirugía a corazón abierto. Sacando el corazón de piedra que tenía en aquel día el pueblo de Israel y colocando un corazón de carne. Y más abajo dice, y pondré dentro de ustedes el espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. Mis hermanos amados, ¿quién quiere que el Señor cambie el corazón? El pueblo de Israel estaba confundido porque cómo ellos, si servían a un Dios verdadero, podían estar en Babilonia. Ellos pensaban que el Dios de los babilonios era más grande que el Dios de Israel. Pero no era por culpa de Dios, era por culpa de ellos. Mis amados hermanos, nuestro Dios quiere hacer cambios, quiere sanar, quiere restaurar, quiere hacer de nuevo. ¿O está usted dispuesto a cambiar? Porque mire, mis hermanos amados, habemos un ejemplo muy claro allá en Marcos del joven rico, ¿se acuerda usted o no? Le dice, Señor, yo he hecho todo. He guardado tus mandamientos desde mi juventud, dice. Era ejemplo para el pueblo judío en ese tiempo. Pero el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó a él? Dejó todo lo que tenía y se fue con Jesús, ¿cierto? No. Se entristeció. ¿Por qué? Porque él pensaba que él era el correcto, él tenía la razón. Pero mis hermanos, Dios tiene la razón, nuestro Señor Jesús tiene la razón. ¿Usted quiere dejarlo? Cuesta, ¿cierto? Como cuando ya le pregunta al paralítico en el estanque de Betesda, le dijo, ¿quiere ser sano? ¿Y usted quiere ser sano? ¿Por qué le hace la pregunta si Jesús estaba viendo que estaba en la inmundicia? Estaba paralítico, no se podía mover y le pregunta, ¿quiere ser sano? Obviamente, yo creo que todos dicen, Señor, quiero ser sano. ¿Sabe por qué le pregunto eso, hermano? Porque a lo mejor a él le acomodaba estar en la condición que estaba. Hizo de esa defecto, de esa enfermedad, a lo mejor una identidad, por eso él le pregunta.
Mis hermanos amados, el Señor quiere que hoy día cambiemos nuestro corazón. Quiere que avancemos. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a pasar a nuestra primera oración y vamos a ir sinceros a las plantas del Señor, diciéndole: Señor, aquí estoy. Señor, estos son mis defectos. Señor, saca eso que queda de mí. Ayúdame a oír tu palabra, a aprender, a caminar, a seguirte a ti. Pasemos a las plantas del Señor, afligidos, siendo sinceros frente a Él. Que el Señor les bendiga. Bendito eres tú, Padre Celestial, del cielo y de la tierra. Santo Dios, alabado sea su nombre el día de hoy, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús, tu pueblo, Señor, ha llegado, Señor, el día de hoy a tus plantas, Señor Jesucristo, a reunirse, Señor, para alabar tu nombre, Padre bendito. Mira, Señor Jesús, Padre del cielo, tenemos, Señor, muchos defectos, Señor Jesús. Tenemos a veces, Señor, corazón de piedra, Padre bendito amado. Pero, Señor amado, tú has prometido, Señor Jesús, cambiar ese corazón. Y aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos, Señor, nos presentamos ante tu presencia, Señor Jesús. Con imperfecciones, Señor Jesús, amado, con defectos, Señor, con limitaciones, Señor. Padre bendito, para que tú sanes, Señor, para que tú cambies, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en nosotros, Señor amado, como espada, Padre bendito amado, que parte la roca, Señor Jesús. Oh Dios, a tu planta, Señor, estamos queriendo, Señor, que usted nos dirija, Señor, en cada paso que demos. Oh Dios del cielo, saca todo lo que impide su gloria, Señor, de este lugar. Todo pensamiento contrario, Señor, usted lo eche fuera, mi Dios. Que te muevas en medio de nosotros, Señor. Que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que sea, Señor, un día, Señor Jesucristo, de victoria para nosotros. Oh Dios del cielo, te pido por mis hermanos enfermos que están, Señor, escuchando, Señor, esta transmisión, Señor. Por mis hermanos que están lejos, Señor Jesús. Usted, Señor, llegue a sus corazones, que su Espíritu Santo trate con ellos, Padre bendito, para que puedan ser bendecidos, mi Dios. Señor amado, te pedimos, Señor Jesús, que todo lo que hagamos en esta hora sea para tu gloria, Señor Jesús. Sea racional, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que usted lo levante, Señor, renovado, Señor, con ganas de alabar tu nombre y de escuchar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Seguimos alabando el nombre del Señor con el himno 223.
del Señor. Amén. 3 y... Alabado,
Glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a pasar al bloque de oportunidades. Vamos a recibir por acá, por adelante, a nuestro pastor Juan Licán, que está con nosotros para que salude a la iglesia. También se prepara la clase 1 y 2 para que estemos atentos. Clamamos al Señor. Estemos clamando al Señor. Que Dios le bendiga a mi pastor. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede estar un día más en su casa de oración. Un día más, ¿no es cierto?, poder estar en su presencia. Por la bendición de poder estar en mi casita, junto a ustedes. A esta casita me refiero. Dios ha sido bueno. Gracias a Dios mi familia está bien allá en Carahue. Viajé anoche de allá. Dios nos ha provisto de todo lo necesario hasta el momento, ¿no es cierto? Y Él ha sido misericordioso. Damos gracias al Señor también porque este primer semestre, podríamos decirlo de esta manera, pudimos al día de ayer finalizar con las visitas que teníamos programadas. Ayer nos visitó Los Ángeles Bulnes, el pastor Urra junto a su esposa y su congregación, y también pudimos salir a predicar la palabra del Señor. Esperando, ¿no es cierto?, que la palabra que está sembrada, que se está sembrando, ¿no es cierto?, en su momento dé fruto y podamos seguir trabajando en la obra del Señor. Bueno, mi razón de estar en este lugar, hay varias razones. Hoy día voy a estar acompañando a mis hermanos en el ensayo del coro instrumental. Y también, ¿no es cierto?, durante la semana estar ahí en la casita porque están fiscalizando los del Servio, entonces tenemos que estar alguien de la familia. Y ojalá nos toque estos días que estoy yo, porque esas visitas nos avisan, entonces es necesario que alguien de la familia esté. Así que también esas son mis razones, pero no podía no estar junto a ustedes en este día. Mi alma se goza de estar junto a ustedes. Me alegro mucho, los veo los domingos, cómo alaban al Señor. He sido bendecido también por los mensajes. Y son unos par de veces que estamos en Carahue y todavía les echamos de menos. Así, pero Dios ha sido bueno y me alegro de ver a mi obispo también, mi diaconisa, a mi pastor Marcelo y a ustedes que siguen perseverando en la casa del Señor. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Amén. Que Dios le bendiga a nuestro pastor. Clase 1 y 2. Vaya pasando. Y se prepara el coro de niños. Así que atentos los niños. Que el Señor los bendiga. Santo eres tú, Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Seguimos atentos. Le doy gracias al Señor por la vida y la salud. Amén. Le doy gracias al Señor por la vida y la salud, por mi familia, por mi hermano, por mi mascota. Amén. Le doy gracias al Señor por la vida y la salud, por mis padres, por mis hermanos, por mis abuelitas y por mi casa. Amén. Le doy gracias al Señor porque el Señor me cuida en mi colegio. Amén. Le doy gracias al Señor por mi familia, mi hermano y yo, por mi camita y por mi casa. Amén. Gracias al Señor por mi familia y mis mascotas. Doy gracias al Señor por mi mamá y mi papá. Amén. Doy gracias al Señor por la salud. Te doy gracias al Señor
por mi mamá y con mi papá, con mi Catalina. Y con mi Michi y con mi casita. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Y nosotros tenemos pastor? Que el Señor le bendiga a los niños. Aquí se fusionan. Y nuestra hermana Constanza, nuestra hermana Migi ya se están preparando para alabar al Señor. Nosotros seguimos clamando a Dios, atentos, gozándonos en el Señor. Amén.
Que el Señor bendiga a los niños. Hermana Daniela. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, por estar en su casa de oración, por poderle verle cada uno, ¿cierto? Y hoy día queremos cantar una alabanza, mis hermanos. Esta es una alabanza muy antigua, que una vez cantaron un coro invitado. Espero que usted se acuerde. Esta alabanza igual la vamos a cantar para la conferencia. Entonces la idea es que usted también se la aprenda y cante con nosotros. También quiero pedirle sus oraciones por todo lo que hemos tenido que realizar hasta el momento, que nos estamos preparando para la conferencia, para que todo salga hermoso para el Señor. Y también nos vamos a preparar porque tenemos una invitación. Esta es una invitación muy especial. Ya algunos papás saben, ¿cierto?, que Puerto Montt nos invitó a su iglesia en el mes de agosto. Esto es algo nuevo para todos los niños, incluyéndome a mí. Así que les pido sus oraciones, mis hermanos, para que todo lo que hagamos sea para el Señor y que los niños, ¿cierto?, puedan interactuar con los niños de Puerto Montt, porque esa es la idea, igual que ellos se puedan fraternizar, ¿cierto?, se puedan conocer y también conocer que en otras iglesias igual hay coros de niños que se preparan, que cantan, que tocan instrumentos, para que ellos se puedan ir habituando al tema de iglesia, ¿cierto?, lo que se hace dentro de la iglesia. También tenemos trabajo de oración y ayuno. Mis hermanos, también vamos a agrupar ese trabajo a los niños. Va a ser un mediodía solamente para ellos, oración de celular, de tele, de tablet, ¿cierto? Porque sabemos que hoy en día los niños no pueden estar sin el celular. Aunque por más que uno como mamá es bien exigente y que no tanto celular, pero hoy en día los niños ya nacen con esto de la tecnología, ya apenas son guaguitas, ya saben manejar los celulares. Así que les pido sus oraciones, ¿cierto?, para que los niños de nuestra iglesia, nuestros niños, puedan ser unos niños obedientes a sus padres, ¿cierto?, para que sepan que todo lo que nosotros hacemos para ellos es para su bien, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga y ahora vamos a cantar la alabanza. Bendito Dios, alabado sea su nombre, Padre Celestial. Santo eres tú, Señor.
Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a los niños y Dios les guarde en su misión. Y recibió a nuestra hermana Constanza con nuestra hermana Millaray. Que el Señor les bendiga. Amén. Primeramente le damos gracias a Dios por la vida y la salud que nos da, porque nos permite estar en su casa de oración. Y en esta hora junto con mi hermana queremos cantar una alabanza. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Para el Señor sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él nos sostiene día a día con su poderosa mano. Tenga confianza, tenga fe, que el Señor esté en medio de todo
Amén. Vamos a pasar a la recolección de ofrenda, clamando al Señor, cantando con el corazón, con entendimiento. Que el Señor bendiga el coro. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Amén, gloria a Dios, a Dios. Bendito Dios. Alabado sea su nombre, Padre. Ayúdale, mi Dios, la coraza del Señor, Jesús. Bendito eres, Jesús. Ayúdale. Me libertó mi Jesús, me libertó, libérate tú también. Yo le di mi corazón, mi corazón, mi corazón. Yo
Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a recibir los avisos de esta semana. Si sale su nombre, diga amén. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Voy a compartir con ustedes los trabajos de la semana entrante, semana del 15 al 21 de junio del 2026. Día martes 16 a las 19:30 horas tenemos culto de enseñanza a cargo de nuestro hermano Bernabé Maye y dirige el coro nuestra hermana Maribel Yoncón. El día miércoles 17 a las 15 horas, clase de Dorcas, coordina nuestra hermana Sandra Licán y predica nuestra diaconisa Edúviges Hernández. Y a las 19:30 horas tenemos discipulado. Jueves 18, 19:30 horas, escuela bíblica, a cargo del hermano Rodrigo Piñuñanco y dirige el coro el hermano Ignacio Licán. Viernes 19 se reprograma el culto de jóvenes y adolescentes por salida del día sábado. Sábado 20, 8:30 a 9:30 horas, oración de iglesia a cargo del grupo de adolescentes, levanta la oración, nuestra hermana Emilia Godoy y el devocional a cargo del hermano Samuel Godoy. Domingo 21, 9:30 horas, nuestra reunión devocional y a las 10 horas el culto general donde coordina nuestro hermano Elmo Catrilef y predica nuestro pastor. Avisos. Aseo del templo de esta semana a cargo de hermana Delicia Buenupán, Magdalena Maquehue y Elizabeth Catrilef. Y el aseo de baño de esta semana a cargo de nuestra hermana Marta Yoncón. Avisos, conferencia invierno 2026. Se reitera el llamado a inscribirse para los alojamientos de la conferencia con nuestra pastora Alejandra o con el equipo de secretaría. Recordar que durante esta semana ya se pueden traer los aportes no perecibles. Esto se debe coordinar para entregar con nuestra hermana Claudia Sandoval. Además, todos quienes hayan comprometido un aporte de dinero, también hacerlo llegar durante esta semana. Salidas, sábado 20 horas, Avance Juvenil realiza consagración en el local de los Juncos. La salida será a las 13:30 horas desde el templo donde están todos los jóvenes convocados. Amén. Lo leemos. Sábado 20, el Avance Juvenil realiza consagración en el local de los Juncos. La salida será a las 13:30 horas desde el templo, donde están todos los jóvenes convocados. Agradecimientos y encargos de oración. Hermana Constanza Gómez encarga la oración por sus hijas Antonia y Julieta, ya que están delicadas de salud por un cuadro bronquial hace varios días, con riesgo de neumonía y con sospecha de asma. Que el Señor nos bendiga y nos ayude durante esta semana. Que el Señor nos bendiga. Vamos a adorar al Señor con el coro. Los colocamos todos de pie para alabar el nombre del Señor y con esto le damos la bienvenida a nuestro pastor. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Señor. Amén. Amén.
Amén. Mire, antes de elevar nuestras manos al cielo y dar la gloria al Señor, yo quiero invitarles a pensar en un beneficio que haya recibido estos días del Señor. Cantamos y nos emocionamos, pero a veces no tenemos esta conciencia. Y pensemos en algo que el Señor nos haya bendecido esta semana. Y con eso en mente, ahora sí levantemos nuestras manos y démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Doy gracias al Señor por poder estar hoy día junto a ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Agradecido de las misericordias del Señor y de poder hoy día seguir siendo guiado por medio de su Espíritu por la palabra. Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo alternadamente del verso 1 al 9. Gálatas 5 y comienzo yo y luego ustedes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Todos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bendito Dios, nos presentamos ante ti en esta mañana de día domingo, Señor. Este día, Señor, que desde los inicios de la iglesia, Señor, quienes hemos sido bendecidos por la salvación, nos reunimos para recordar el día de tu triunfo, de la victoria que nos ha dado vida a nosotros, Señor. Gracias te damos por ello. Hoy día, Señor, hemos cantado, hemos gozado de las expresiones de nuestros niños, Señor amado, de las alabanzas. Y ahora, Señor, hemos abierto tu palabra, que es alimento para nuestra vida, es espejo, Señor amado, para mirar, Señor amado, nuestra condición. Es medicina, es corrección, es aliento. Gracias, Señor. Hoy día nos encomendamos en tus manos. Te pido tu gracia, Señor, para poder hablar de tu palabra con, Señor, apego a la verdad que hay en ella. Limpia mi boca, Señor, y unge mis labios para hablar de ella. Te lo ruego por Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Hemos llegado a este domingo número 5 en la carta a los Gálatas y después de varios domingos viendo la problemática, la situación que motivó esta carta, que ustedes ya lo saben, Pablo se ve obligado a enfrentar un clima de hostilidad hacia la predicación del Evangelio por medio de algunos hombres que intentaban que los nuevos cristianos volvieran o guardaran los rudimentos de la ley.
hoy día vamos a entrar en una mirada más práctica de todo lo que hemos conversado. Yo les dije durante algunos de los pasajes de estos domingos anteriores que todo esto que habíamos estado hablando en ocasiones era bien denso, bien difícil de masticar porque es la doctrina, es la enseñanza. Pero ahora entramos en una etapa en la que vamos a ir bajando esta enseñanza a la vida práctica, a la vida cotidiana, al día a día de nosotros. Vamos a hablar de la santificación, que es un tema central en la vida cristiana, pero no desde una óptica del cómo yo lo hago, sino que cómo la gracia que ha sido derramada por nuestro Señor nos lleva a esa santificación. La verdadera libertad del cristiano, por otro lado, no es una licencia para pecar. Pablo lo deja muy claro aquí en esta carta, lo vamos a ver en versículos más adelante. También en el libro de Romanos lo señala y hay un verso muy conocido, dice que ¿pecaremos entonces deliberadamente para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Sino que ahora veremos que una vida activa, una vida en el Espíritu de Dios, produce a un cristiano que refleja el carácter de Cristo. ¿Ah? Una persona nacida de nuevo es una persona que proyecta esa nueva criatura que hay en él. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que nuestra vida cotidiana debe reflejar que somos nueva criatura. Cuando entramos ya en este terreno, hermanos, y lo hemos esbozado en los domingos anteriores, nace la preocupación probablemente que tenían los primeros cristianos. Recordemos que hemos dicho que quienes del mundo o del pueblo judío, quienes fueron alcanzados por la gracia del Señor, por la predicación del Evangelio, ya sea directamente el día de Pentecostés, cuando se convierten 8.000 hermanos, 3.000 y luego 5.000, o los frutos de esos hermanos, ¿ya? Porque esos hermanos fueron genuinamente salvos por la predicación del Evangelio. Pero también ellos llevaban sobre sus hombros años, generaciones de formación en un estricto esquema bajo la ley. Y para ellos era muy difícil concebir la vida sin ese esquema de la ley. Entonces, para ellos, de hecho lo dijimos también cuando vemos en Hechos 15, la resolución de los hermanos en Jerusalén y de no imponerle la carga del judaísmo a los hermanos de la iglesia de los pueblos gentiles o fuera de los judíos, no vemos que le hayan liberado de esa carga a los hermanos judíos. Ellos continuaron teniendo esa práctica, pero ya no confiando en esa práctica como la que les daba la salvación, sino la obra redentora de Cristo. Digo esto, hermanos, porque para esos hermanos la posibilidad de que pueda haber una vida que realmente conecte con la comunión con Dios, ellos la veían imposible sin la circuncisión, la veían imposible sin las fiestas que ellos tenían establecido o las ceremonias que ellos tenían establecido durante todo el calendario en el año. Y ellos decían, si alguien no practica eso, va a caer en el libertinaje. Ese era su riesgo, por esa razón
ellos se esforzaban en ir a las iglesias nacientes para decir, tienen que circuncidarse, tienen que ir a las fiestas solemnes. Y por otro lado, también existía esta mirada de decir, bueno, ahora que ya no tenemos que cumplir con esto, y si la salvación es por gracia, yo puedo hacer todo lo que se me antoja, ¿ya? Y puedo vivir como yo quiera. Si lo podemos graficar esto, hermano, hay un camino equivocado a la izquierda que nos lleva al legalismo, hay un camino equivocado hacia la derecha que nos lleva al desorden, al libertinaje. Podemos cambiarlo de lado, da lo mismo. Pero hay un verdadero camino y es el que opera la gracia del Señor. Hay un verdadero camino que no se va ni al legalismo ni al libertinaje, sino que camina tratando de agradar a Dios, no por sus fuerzas, sino por la verdad del Evangelio. Y de eso vamos a estar hablando hoy día, hermanos. Vemos nosotros en este capítulo 5 entonces ya, que dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. De los que estamos aquí, ¿quién podría decir que hoy día es libre? Amén. Mi pastor Eduardo, así en una frase, ¿de qué lo libertó el Señor? En cosas concretas, porque estamos libres del pecado, pero eso es muy... Del alcoholismo. Perfecto. ¿Alguien más puede decirnos de qué nos libertó el Señor? Depresión. ¿Por allá? ¿Alguien más? Del pecado. Perfecto. Hermanos, Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Galacia: estad pues firmes en la libertad que nos hizo libre. Alguien que haya sido liberado de una cadena que lo ataba, hermanos, tanto en el aspecto de la vida cristiana como en cualquier otro aspecto de la vida, ¿es sano volver ahí? Creo que estamos de acuerdo que no, ¿cierto? Pero también estaremos de acuerdo que hay personas que vuelven y hay personas, por ejemplo, hay un síndrome que se llama el efecto Estocolmo. No sé si lo has escuchado hablar. Cuando alguien es prisionero de algo y se involucra tanto con esa cadena que tenía, en los secuestros, que llega a sentir simpatía porque él lo tiene prisionero. Y en la vida, hermanos, aunque no es sano y no es lo correcto, no es lo inteligente, alguien que ha estado preso de algo y que le ha causado tanto dolor y tiene la oportunidad de salir y ser libre, y en ocasiones vuelve sobre eso que lo ha esclavizado. Ese es el llamado que le está haciendo Pablo hoy día a la iglesia de Galacia, y es el que nos está haciendo la palabra a nosotros hoy día. Dice el verso 2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, está atacando directamente el concepto o la práctica que era la que estaba en discusión, ¿ya? Obviamente para nosotros hoy no aplica esa misma alerta. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la circuncisión hoy día, pero cada uno de nosotros puede identificar situaciones de las que nos aprisionan religiosamente y decir, bueno, si confías en eso, en realidad Cristo murió de vano. ¿Ah? O sea, si la seguridad de tu salvación, como lo hemos dicho en algunos de estos domingos atrás, está en guardar un día, incluso el domingo, hermano, ¿ah? Porque hemos hablado de los que guardan el sábado, pero en ocasiones también nosotros nos ponemos así de legalistas y el domingo termina siendo
nuestro día de legalismo. ¿Ah? Porque la salvación, la comunión con el Señor no está en un día. De hecho, Pablo lo deja muy claro, dice, todos los días son del Señor. O sea que yo no saco nada, por ejemplo, hermano, de ser un intachable cristiano el día domingo y el resto de la semana vivir como se me antoje. No tiene ningún poder eso. ¿Ah? Y tristemente, hermano, eso es así. Hay personas, y probablemente, permítanme el paréntesis, hermano, a veces la razón por la que nuestros cercanos no vienen a Cristo es justamente por eso. ¿Ah? Ven a un papá, a una mamá, que el día domingo se pone su mejor traje para ir a la iglesia y el resto de la semana es un demonio. O el vecino. ¿Ah? O el compañero de trabajo. Ve al compañero de trabajo el día domingo vestido impecablemente y el lunes lo escucha con una boca que da vergüenza. Entonces, podríamos cambiar en el verso 2. He aquí, yo Pablo os digo que si practicas esto como garantía de que eres salvo, en vano murió Cristo. Y otra vez dice, os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La razón, hermanos, de la ley, la razón por la que Cristo nos puso la ley es para hacernos libres, no para esclavizarnos. Y lo vamos a ver más ratito ya al finalizar este primer párrafo. Creo que todos hemos escuchado este verso, que el que intenta cumplir la ley en un punto, para que le sea válido, tiene que cumplir toda la ley. Y también está muy claro que ningún hombre es capaz de cumplir toda la ley. Llevado al extremo, con que falte a un solo mandamiento ya se hizo culpable de toda la ley. Pero si somos bien honestos, hermanos, probablemente logremos con todo nuestro esfuerzo cumplir un mandamiento y no cumplir toda la totalidad de los demás. Hay tanto, hermanos, que escarbar en esto, y a veces, hermanos, en nuestra manera tan sesgada de ver las cosas, nos atrincheramos en peleas. Y yo quiero usar un verso solo como ejemplo. En el libro de Deuteronomio dice, maldito el hombre que usa vestimenta de mujer. Y ese verso lo tomamos. Y está bien que lo tomemos en su justo contexto. Pero si usted lee unos cuantos versos más adelante, dice, por ejemplo, que también hay esa maldición para el que se viste con tela mezclada. ¿Ya? El que junta dos tipos de hilo para una misma prenda. Yo les invitaría a que cada uno de nosotros saquemos nuestra chaqueta y miremos la etiqueta que hay acá atrás. Y probablemente diga 50% algodón, 50% poliéster. O sea que bajo esa literalidad, ninguno de los que estamos aquí, salvo que haya por aquí alguno que diga yo vengo vestido de lino puro hoy día. Pero es para toda la indumentaria. Entonces, hermanos, solo ocupo esto como ejemplo para darnos cuenta
que hay tanto, hermanos, en lo que nosotros, y como dice la Escritura en otro pasaje, dice, colamos el mosquito y se nos pasa el camello. Por eso, hermanos, es mejor abrazarnos a la gracia. Por eso es mejor decirle, Señor, trabaja en mi corazón y saca lo que a ti te molesta. Sea eso desde la eternalidad, porque permítanme, hermanas, mencionar que hemos atacado desde adentro, pero desde adentro se refleja hacia afuera. También. O sea, nuestra manera, hermanos, de comportarnos, de hablar, de presentarnos, de vestir, debe testificar que soy una nueva persona. Debe hacerlo, hermano. El libertinaje dice, Dios me ama y acepta, por lo tanto puedo vivir como se me parezca. Ese es el libertinaje. El legalismo dice, si obedezco a Dios, Dios me amará y me aceptará. Pero el Evangelio dice, Dios me ha aceptado gratuitamente, por lo tanto, vivo para agradarle a Él por amor. Entonces, ese debe ser nuestro enfoque, hermano. Ni legalismo, ni libertinaje, sino que evangelio. Por evangelio. Y ya lo hablábamos, hermano, fuera de esta serie hace algunos tiempos atrás, yo les hacía ver que a veces decimos, hermano, que amamos tanto al Señor y tenemos canciones que dicen que me lleven todo, que me lo quiten todo, yo te sigo amando. O aunque la higuera no florezca y lloramos como Habacuc. Pero, hermanos, a veces nos piden cosas tan simples y ya no podemos. A veces nos piden solamente llegar a la hora. Diga ya, y por último. Cumplir con lo que nos hemos comprometido. ¿Qué más cuando a veces tenemos que dejar algo que a nosotros nos agrada? Pablo dijo, si por amor a mis hermanos, si a un hermano le molesta lo que yo como, ¿sabe qué? Me hago vegetariano. No como carne nunca más. Para cuidar a mi hermano. No porque haya sido malo eso, sino que porque ya no me importa lo que yo soy, me importa lo que es Cristo. Y quiero terminar esta sección, hermano, en el verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y este verso, hermano, lo hemos escuchado toda la vida. ¿Y en qué contexto o en qué enfoque normalmente se dice este texto? Claro, vemos a alguien vestido de alguna manera y dice, oye, pero es que un poco de levadura leuda toda la masa. Y normalmente lo damos vueltas desde el lado del legalismo. Pero Pablo está atacando justamente lo contrario. Está diciendo, podríamos cambiarle la palabra levadura por legalismo. Un poco de legalismo leuda toda la masa. Cuando yo intento, hermanos, poner un poquito de mi capacidad para honrar a Cristo, ya Cristo no es necesario. Y es mi propia masa, es mi propia levadura. Hermano, cuando yo intento hacer algo porque yo soy verdaderamente cristiano, porque yo puedo,
porque yo soy más santo que el otro. Hermanos, la gracia sea leudado. Y leudado entendamos, hermanos, en el sentido de la fermentación, de que se echó a perder de su pureza. Un evangelio con un poquito de obras ya no es evangelio. Ese es el verdadero enfoque de este versículo. Un poquito de mi capacidad propia, sea cual sea esta, hermano. Sea mi apego a las reglas, sea, lo decíamos el domingo pasado, es que yo leo griego y arameo. O sea, yo sé lo que es el verdadero sentido de la palabra. Cuando eso, hermano, es mi valor, ¿para qué necesito a Cristo? ¿Para qué necesito al Espíritu Santo? Por eso Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, un poquito de legalismo leuda toda la masa. Un poquito de yo querer ayudarle al Señor en mejorar el evangelio lo contamina de tal manera que todo mi evangelio es fermentado. Y yo sé que esto suena difícil, hermano, porque efectivamente tenemos esa tendencia, hermanos, a querer nosotros hacer algo. Tenemos esa inclinación a decir, bueno, pero yo tengo que ponerle un poquito también, po. Pero Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego va a explicar por qué, hermano. Mire, vamos al verso 15. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Perdón, el verso 16. Mire, espere, déjenme volver al 15. Para terminar, ¿por qué la ley, hermanos, es buena para nosotros? Y dice, vamos a leer del 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Ya, ese es el propósito, hermanos, de la libertad que Cristo nos ha dado. La libertad que Cristo nos ha dado no es para andar apuntando al hermano, decir, oiga, hermano, usted parece que no está viviendo en el espíritu. Oiga, hermano, a usted le falta esto. Oiga, hermano, no, sino que es para que sirvamos al hermano que tal vez le falta, pues, que está luchando, que aún no lo logra. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta, hermanos, es la gran crítica que Dios le hizo a los fariseos. Le dijo a los fariseos, ustedes diezman el comino, las especias. Los fariseos habían llegado a tal punto, hermanos, que, por ejemplo, si diezmaban el perejil, tenían ahí en una esquinita de su almácigo una planta de perejil. Ellos contaban cuántas hojitas tenía la mata de perejil y sacaban su diezmo, pero eran incapaces de ayudar al prójimo. Y a veces, hermanos, nuestro evangelio se transforma en eso. Nuestro evangelio se transforma en venir a la iglesia, cantar, orar, pero somos incapaces de amar. Nos transformamos en unas personas sin amor. Y el verso 15 lo deja muy claro, dice, porque si os mordéis, o sea, es fuerte eso, hermano. Si os mordéis y os coméis unos a otros, hermano, ¿no es lo que a veces pasa en medio de nosotros?
A veces, hermanos, no me puedo sentar al lado del hermano. Si el hermano se sienta en la fila de acá, yo me siento en la otra fila. Me voy un poquito antes que pidan la bendición para no toparme con las personas que no quiero toparme. Eso no es vivir en libertad, hermano. Eso no es estar libre de las cadenas del pecado. Pablo es bien duro, le dice, si os mordéis, o sea, hermano, ¿quiénes muerden? Las bestias. Las bestias, hermano. Los seres sin raciocinio son los que andan a mordiscos. Y a veces nosotros, hermanos, nos parecemos bastante a eso. Vamos al segundo punto. Tenemos esta guerra interna, hermano, entre nuestra carne y el espíritu. Y el verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo creo que esto lo tenemos todos claro, ¿cierto? Amén. Sabemos que nuestra carne no le agrada que agrademos a Dios. Y le hace la lucha a nuestro espíritu. Esa es la esencia de nuestra carne. Ya lo hablábamos hace un tiempo atrás, hermanos. ¿Se acuerda que decíamos que a veces hemos creído que hemos muerto a la carne? Hay una frase que dijo uno de los padres de la iglesia que, hablando del bautismo, al momento de ser bautizado, muere la carne. Pero a veces la carne sabe nadar. ¿Ah? Y cuando sale este hombre que ha sido bautizado del agua, se levanta también el viejo hombre y nos sigue. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Este verso, hermanos, es relevante. Ser guiado por el Espíritu. Si estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y aquí la pregunta es obvia. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir con libertad, yo soy guiado por el Espíritu? Y es más que decir un amén, hermano, porque efectivamente ser guiado por el Espíritu no significa, hermano, andar en una suerte de trance y decir, a ver, ¿para dónde voy ahora? ¿Ah? Porque también existe, hermano, esta tentación. Hay personas que hacen de esto una cosa media mística. No, es que el Espíritu me dijo hoy día que no trabajara. Extrañamente el Espíritu a veces nos lleva para el lado contrario a donde dice la palabra. Pero la mayor muestra de que somos guiados por el Espíritu es que andamos conforme a la palabra. Y nuestras conductas empiezan a testificar si yo estoy guiado por el Espíritu o no. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la esencia de esto, hermano? ¿Qué significa ser guiado? Primero, ¿quién necesita un guía? Un niño, un ciego, una persona que por sí sola no podría, ¿cierto? O sea que ahí hay un primer punto,
que para dejarse guiar por el Espíritu yo debo reconocer que no puedo. Amén. Y eso, díganme, ¿es fácil o no? Porque es muy valorado que yo pueda. O sea, hermano, si yo como pastor me paro acá adelante y les digo, sabe, hermano, no puedo. ¿Qué impresión le daría a usted del pastor? Pero esa es la realidad. Ninguno puede. Ninguno de nosotros, hermanos, puede solo. Y eso es importante, hermano, tenerlo claro. Tanto quienes Dios nos ha bendecido y nos ha dado esta responsabilidad de trabajar en una labor de la iglesia. Cuando yo creo que puedo, quiere decir que estoy solo. Y es contra naturaleza reconocer que no puedo. Pero la libertad y el descanso, hermano, que da decir, no puedo, pero tú puedes. Eso nos liberta, hermano. Eso nos liberta porque no es con mis fuerzas. Amén. Sino que es con la ayuda del Señor. Por eso que dice, pero si soy guiado por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. O sea, si yo dejo que el Espíritu me guíe, ya no necesito yo hacer cosas para agradar a Dios, porque es Dios que está obrando en mí. Entonces la orden no es esfuérzate por no pecar, sino anda en el Espíritu. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, ha pecado? ¿Cuántos de los que estamos aquí se ha sentido derrotado al pecar? ¿Cuántas veces, hermanos, la frustración que sentimos de no poder sobreponernos a las cosas que nos encadenan, nos mantienen oprimidos? Porque ahí está el acusador, que dice, oye, y bien cristiano que eres tú. ¿Ah? Oye, que cantas lindo, pero mira la boquita que tienes. Y podemos hacer una larga lista, hermanos, de ejemplos. Ahora, no es que eso no importa, hermanos, sí importa, ofende a Dios. El pecado nos enemista con Dios. El punto es, hermano, que si yo intento luchar por mis fuerzas contra el pecado, estoy perdido porque yo soy parte del problema. Mi carne es pecaminosa. Por eso yo nunca voy a poder ganarle al pecado. Sino que la obra del Espíritu Santo en mi vida la que me va a apartar del pecado. Es el Espíritu, hermano. Por eso que en el libro de los Hechos nos dice que el Espíritu es el que nos constriñe, el que nos convence, el que cuando el pecado aflora en nuestro corazón, prende una luz roja y dice, oye, no, eso no. No lo hagas. Dios nos bendiga. Y desde el 19 vamos a ver esta guerra que hay, hermano, entre la carne y el espíritu. Y dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y yo quiero hacer énfasis en esta frase, que es algo manifiesto, que se ve. Algo manifiesto es algo que está a la vista de todos. Podríamos decir que es evidente, que es público. Manifiestas son
Y otro concepto bien importante aquí, las obras. Estamos hablando de legalismo. Y el legalismo es obras. Y las obras de la carne son manifiestas. Están visibles a todos. ¿Y cuáles son estas? Aclarar, hermano, que esta lista que está aquí, y como bien lo dice la última frase, cosas semejantes. O sea, que no es una lista que está terminada. Amén. Pablo pone algunos ejemplos de las obras de la carne. No son estas las únicas obras de la carne. Y a mí me hacía conexión, hermano, cuando hablamos hace unos domingos atrás de que la ley de Dios, los mandatos de Dios, que Dios dio, que están escritos, tienen un número. ¿Alguien se acuerda o no? ¿Cuántos dijimos? Fuerte, fuerte. Ah, no, esos eran los que no hacer. 248 eran los harás. La suma de eso es 613. 613 mandamientos. Pero dijimos que también estaba la ley oral. Esta que los maestros y los fariseos habían ido armando para complementar la ley de Dios. Y que esos no tenían número, porque todos los días agregan algo. Asimismo en las obras de la carne, hermano. No son estas que están aquí, son estas y todos los derivados de estas. ¿Y cuáles quedaron escritas aquí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjese que por alguna razón Pablo pone en el top 5 obras que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Y si usted se da cuenta, hermanos, esa área de la vida es la que gatilla muchas de las otras cosas. La inmoralidad sexual hoy día está normalizada completamente. Está en la sociedad, ya no es un escándalo. Es más, nos olvidamos, hermano. Yo siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, Michael Jackson. ¿Conocen Michael Jackson, los que somos viejitos? ¿Amén? Probablemente algunos también hizo pasito para atrás con calcetitas blancas y todo eso. De aquellos tiempos. Ídolo hasta el día de hoy. Tanto es la hipocresía humana, hermano, que a pesar de tener graves acusaciones de abusos de menores, la industria y el mundo entero idolatra a Michael Jackson y no lo trata como un depravado. Como si trata al ciudadano común y corriente que abusa de un niño. Pero Michael Jackson es Michael Jackson. Ahora, terminemos de leer la lista para cerrarla. Idolatría, hechicería, enemistades. ¿Quién de los que está aquí no tiene ninguna enemistad? ¿Quién de los que estamos aquí, hermano, podría levantar su mano con toda libertad y decir, yo no tengo problema con nadie? Antes que lo haga, a mí me llama mucho la atención, hermano, cuando trabajo con problemas entre los hermanos. Normalmente el hermano dice, yo no tengo problema con nadie. Pero a este hermano yo no lo puedo ver.
Oiga, este hermano yo no le creo nada. Oiga, este otro, si viene él, yo no puedo ir. Pero no tengo problema con nadie. ¿Ah? ¿Quién de nosotros, hermano, podría levantar sus manos así con plena libertad y decir, yo no tengo enemistad con nadie? Yo no estoy metido en ningún pleito. Celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué es una disensión, hermano? Disentir. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. ¿Quién no tiene una disensión con alguien? Herejías, envidias, homicidios. Y probablemente, hermano, aquí digamos, no, yo nunca he matado a nadie. Fíjese que una de las marcas del legalismo, hermano, una de las marcas del legalismo es que es capaz de matar por lo que él cree que es lo correcto. Lo vemos en Pablo. Pablo, antes de Cristo, antes del Evangelio, Pablo el fariseo, el criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, ese Pablo estaba con la autorización y avalando a los que estaban apedreando a Esteban. Él mismo lo testifica después. Amén. Mientras Esteban levanta sus manos al cielo y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre, Pablo está diciendo, ese es un griego incircunciso. ¿Cómo puede ver a Dios? Mátenlo. Hermanos, y hoy día probablemente nosotros no matamos físicamente, pero en ocasiones matamos espiritualmente. Al decirle, no es hijo de Dios. No, usted nunca ha conocido a Dios. No, usted fuera de aquí. Borracheras. Está claro lo que es una borrachera, ¿cierto? Orgías, desórdenes y cosas semejantes. Hermanos, estas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, cuando nosotros vemos en alguno de nuestro entorno estas conductas, quiere decir que no está viviendo en el Espíritu. Ahora, hay una condición aquí. Mire, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hago énfasis en esto, hermano, porque probablemente más de alguno de los que está acá alguna vez se ha enojado con otro, po. Alguna vez ha tenido disensión. Alguna vez, probablemente alguno ha recaído en el alcohol, alguien que ha salido del alcohol. Pero no por eso quiere decir que está viviendo en la carne. Ahora, distinto es cuando yo practico esas cosas. ¿Se entiende lo que es una práctica? Una práctica es un ejercicio habitual de eso. O sea, si yo todo el tiempo estoy mintiendo, si yo todo el tiempo estoy peleándome con todo el mundo, si yo todo el tiempo estoy
mirando a la mujer de mi prójimo. Y cada una de estas listas, hermanos, de obras de la carne, son habituales en nosotros. Yo no puedo decir que vivo en el Espíritu, porque son manifiestas las obras de mi carne. Entonces, hermanos, este es un buen elemento para juzgarnos sabiamente. Alguien que todavía no ha vencido su carne no vive en el Espíritu. Por más que haga cosas que parecen ser del Espíritu. Hay personas que profetizan y siguen viviendo en su carne. Hay personas que hablan lengua y siguen viviendo en su carne. Pues son dones. Y los dones, dice la Escritura, que son irrevocables. Pero no están viviendo en la comunión con Cristo. Viven conforme a su carne. La otra cara de la moneda, hermanos, es más el fruto del Espíritu. Y hago énfasis en eso, hermano, porque habla de algo en singular. El fruto es un único fruto. Podríamos decirlo en un lenguaje más actual para nuestros jóvenes. Es binario. ¿Ah? Los jóvenes entienden, es binario. ¿Es 1 o es 0? ¿Es o no es? Hermanos, o yo tengo el Espíritu o no lo tengo. No es que yo tengo un poco del Espíritu de Dios, no, hermano. O lo tenemos o no lo tenemos. Más el fruto del Espíritu es, o sea, cuando yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida, cuando vivo en el Espíritu, como dice arriba el verso 18, más el fruto del Espíritu es, deberíamos saberlo de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, claramente, esta es una lista muy exigente de estándar de vida. Porque amor, ya con el amor, es todo. Si yo no tengo amor, nada de lo siguiente pueda funcionar. Pero hermanos, esta es la vida. Cuando yo amo al que me hace daño, soy libre. Soy libre porque, a ver, ¿quién de los que está aquí, hermano, le nace amar al que le hace daño? A ninguno de nosotros. ¿Se da cuenta? Y esa es la gracia de la obra del Espíritu, porque usted puede decir con toda libertad: no soy yo, Señor, eres tú. No sé si logro traspasar la idea, hermano. Cuando usted ama al que le ha hecho daño, con seguridad usted puede decir: gracias, Señor, porque tú estás obrando en mí, porque yo no puedo hacer eso. Solo tú puedes hacer eso. Y quiere decir que estamos siendo guiados por el Espíritu. Cuando tenemos gozo en medio de la lucha, cuando tenemos paz. Oye, yo viví una semana bien agobiante y le decía: Señor, ayúdame, ayúdame. Pero qué difícil, hermano, es tener paz en medio de la tormenta. ¿Ah? No es natural para nosotros tener paz en medio de la tormenta. Nosotros tenemos un pasaje hermoso ahí en la Escritura, que la barca se tambaleaba para lado a lado y Jesús
dormía. Oiga, hermano, cuando usted puede estar en paz en medio del mundo que se está cayendo a pedazos, es que Jesús está en su barca. ¿Ah? Es imposible poder tener paz porque nuestra naturaleza humana es hacer algo. Aflora el legalista que llevamos dentro. Es que yo tengo que remar. Es que tengo que poner las velas para este otro lado para que la barca no se tumbe. ¿Y por qué no le decimos al Señor, Maestro, ten cuidado de nosotros que perecemos? Eso dijeron los discípulos, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos. ¿Qué hizo el Maestro? Calla, enmudece. Asunto solucionado. Pero nuestra tendencia, hermano, es a poner la vela, a remor, motor, tratar de arreglar el problema, cuando lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Esta es la diferencia, hermano, entre vivir en la ley y vivir en la gracia. En la ley yo tengo que remar. En la ley yo tengo que hacer las cosas. Pero en la gracia es Cristo el que está con nosotros. Él soluciona nuestros problemas. Él nos provee. Él nos perdona. Él cambia mi corazón para poder agradarle a Él. Verso 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunta, ¿cómo quiere vivir usted? ¿En la carne o en el espíritu? Esa respuesta está fácil, ¿cierto? La elección está fácil hoy día. ¿En qué queremos vivir? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Pero ahora, para vivir en el espíritu, no es solamente decir yo quiero vivir en el espíritu. Hemos visto el verso 24 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Hermanos, y aquí, para cerrar ya hoy día, para vivir en el espíritu, hermano, no significa o no es decir, sí, Señor, yo ahora vivo en el espíritu. Señor, que vengan todas las tormentas que quieran. Oiga, para vivir en el espíritu yo tengo que crucificar mi carne. ¿Qué es crucificar mi carne? Es matarla. ¿Ah? Esa es la cruz. Matarla. Matar mi carne. ¿Y cómo mato mi carne? Negándome a mí mismo. Podríamos decirlo de una manera, dejando de alimentar mi carne. No estoy hablando de dejar de comer físicamente. Pero hermano, si lo que está invadiendo mi carne es impureza sexual, bueno, tengo que alejarme de eso. Tengo que darle ese alimento a mi carne. Ese alimento será, no sé, la pornografía, hoy día todos los medios digitales. Si la impureza es fornicación, bueno, tendré que dejar de ver a la persona con la que caigo en ese pecado. Alejarme de eso. Si es adulterio, tendré que reconocer y decir, te he sido infiel. Ahí ya se da cuenta que empiezan a haber dificultades para vivir en el espíritu. Si es que a mí me gusta abrir demasiado mi boca,
Yo escuchaba cuando niño una expresión que había muy frecuentemente en la iglesia, el freno de Dios. Y estaba orientado, estaba inspirado, hermano, en la rienda de los caballos. ¿Ah? En el tiempo de la vida más campesina, la rienda tenía atravesado 2 plaquitas de fierro aquí, que cuando el jinete las tira, el caballo tiene que obedecer. No hay forma que... Y los hermanos graficaban esto, decían, Señor, pon tu freno en mi boca. ¿Ah? Oiga, hermano, cuántas riendas faltan hoy día en nuestras bocas. Qué fácil es soltar nuestra lengua y dañar a mi hermano, a mi hermana, denostar la obra de Dios. Vivir en el Espíritu, hermano, no es gritar gloria a Dios, aleluya, hablar en lengua, recorrer, danzar. En otras partes saltan bancas y todas esas cosas, acá no se ve eso. Pero vivir en el Espíritu no es eso. El que vive en el Espíritu, hermano, si Dios quiere hacerlo correr, danzar, lo va a hacer, pero con un propósito. No estoy diciendo que no se pueda, hermano. Lo hemos visto nosotros y nos hemos gloriado en eso, nos hemos maravillado en eso, cómo Dios obra. Pero vivir en el Espíritu, hermano, es más que decir yo vivo en el Espíritu, es dejar morir, crucificar la carne con todos nuestros afectos. Podría repasar cada uno de los conceptos, hermano, pero creo que la idea ya está clara. La carne no se muere sola, yo tengo que matarla. En Cristo, crucificarla, dejar de practicar las cosas que son de la carne y nutrirnos de las cosas del Espíritu. Amén. Y para solamente asegurarme que se entendió bien, hermano, ¿lee su Biblia usted a diario? Ahí hay una primera tarea para vivir en el Espíritu. Lea su Biblia a diario. Lea su Biblia a diario, hermano. Ora todos los días usted. Ahí hay otra tarea. Las disciplinas espirituales. Hablaban la hermana Daniela con nuestros niños y decía, van a ayunar, celular, tablet. Hermano, papito, ayune usted primero de celular y tablet para poder decirle a su niño. Diga ay. Porque, hermanos, seamos honestos. Si hoy día, hermanos, casi todos nosotros estamos bien enviciados con esto. Y pasamos horas riéndonos de estupideces. Esa es la verdad, hermano. De estupideces. Y cuando queremos ir a la palabra, nuestro corazón está lleno de eso. Y nos da sueño. Y incluso decimos, no tengo tiempo. ¿Se da cuenta que se nos da vuelta la tortilla? ¿Se da cuenta que vivir en la gracia no es para nada un libertinaje? Porque la gracia nos confronta y nos lleva y nos encajona a una vida con un estándar que es imposible vivir sin la ayuda del Señor. Entonces, evaluemos correctamente cuál es nuestro nivel espiritual, hermano.
Nosotros somos una iglesia pentecostal y muchas veces decimos, ¿somos o no somos pentecostales? Amén, somos pentecostales. Y una iglesia pentecostal es una iglesia que vive en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Pero vivir en el Espíritu, hermanos, se mide en mi comunión con Dios. Entonces, hagamos el ejercicio de saber cuánto tengo de la palabra en mi corazón. Y tal vez, hermanos, pasemos la vida creyendo que no es importante. Pero cuando llegue el final de nuestra carrera, se van a ver cosas muy reveladoras. Hay una hermana de nuestra congregación que hoy día sufre Alzheimer. Usted sabe lo que es el Alzheimer, una enfermedad que afecta a la mente, que lo desconecta de la realidad y vive en un mundo de fantasía todo su día. Pero cuando van las hermanas Dorcas a visitarle y le hablan de la palabra del Señor, ella se conecta con su realidad, con su... Y aparece lo que hay en su corazón. Y glorifica a Dios. Y dice amén. Porque cuando pudo, guardó en su corazón. Hoy día su mente le impide hacerlo. Pero eso que agenció está bien guardado allí. Capaz de decir amén y compartir y confirmar y cantar. Cuando las hermanas cantan, canta y se goza. Hermanos, si a usted le toca eso al final de su día, ¿qué va a haber en sus labios? ¿Qué va a haber en sus labios? La otra cara de la moneda, hace un tiempo visitaba a un anciano que falleció y su hija me decía, está grosero, su boca sucia. Y otra hija dijo, bueno, siempre fue así. Qué pena, hermano. Qué pena. Vivamos por el Espíritu. Evaluemos cuál es nuestra verdadera espiritualidad. Soltemos el látigo del legalismo. Dejemos de andar mirando al hermano allá, al otro aquí, allá, y mirémonos nosotros. Vivamos para Cristo. Vivamos para servir. Esa es la mayor evidencia, hermano, si soy legalista o si vivo en la gracia. El legalista está mirando a los demás para criticarlo. Pero el que vive en Cristo, el que vive en el Espíritu, va donde el hermano y le dice, ¿te ayudo? ¿Puedo orar por ti? Libres de la ley para amar y guiados por el Espíritu para dar fruto. Esa es la frase para cerrar hoy día el bocado, hermano. Somos libres de la ley, no para vivir de cualquier manera, sino para amar. Y somos llenos del Espíritu para dar fruto. Nuestro fruto testifica lo que hay en nuestro corazón. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, nos corrige, nos expone. Señor amado, nos confronta. Señor amado, gracias por ello. Gracias, Señor, porque tu palabra es espejo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor amado, nos pone en evidencia frente, Señor, a ti. Permite que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Permite que tu palabra, Señor, siga obrando en nuestros corazones de tal manera, Señor, que haya una transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor. Permítenos vivir bajo tu guía, Señor. Permite que nuestra vida testifique el cambio que hay en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Ahora, permítenos, Señor, ponernos en pie
como agradecidos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de, hermanos, de compartir algunas informaciones, quisiera solo agregar que, tal como lo mencioné el primer día que iniciamos estos sermones de Gálatas, entiendo que son sermones un poco difíciles de digerir. Y anhelo de todo corazón, hermano, de que comiencen a haber cambios evidentes en nuestra vida, partiendo de quien les habla. Dios nos bendiga. Hermanos, se han estado desarrollando algunos trabajos de mantención y reparaciones en nuestro templo. Yo quiero agradecer a los hermanos que se han amén. Quiero agradecer a los hermanos que se han dispuesto a trabajar. Ya ahí quiero mencionar a mi hermano Hugo, mi hermano Mario. Ellos han sido nominados este año en esta tarea de la mantención y ellos han venido, hermanos, durante la semana a ratos libres que tienen a trabajar acá. Y faltan manos. Se le va a dar un retoque a la pintura del comedor, en el cielo raso del comedor. Y también a parte de la fachada y muros de nuestra iglesia que los habían atacado los hongos. Se sacó eso, ya se parchó y durante la semana se va a estar pintando en la medida que el clima también nos permita hacer ese trabajo. Y si alguien tiene disponibilidad de tiempo, mire, no se necesita, hermano, saber hacer. Pintar tiene su técnica y todo eso, pero la verdad es que tampoco es una cosa de otro mundo. Con un poco de empeño se puede hacer. Y si alguien tiene disponibilidad de tiempo, yo le quiero pedir que se contacte con mi hermano Hugo para colaborar. Mi hermano Hugo me decía que durante estos días algunos hermanos han pasado por ahí y le han dicho: ¿sabe pintar usted, hermano? No. ¿Quiere aprender? Risas nomás de nerviosa. Tampoco quiere aprender. Todo este lugar es de todos nosotros, hermano. Y si usted tiene la posibilidad de ofrendar parte de su tiempo, va a ser de mucha bendición para todos nosotros. También, al finalizar el culto, quisiera pedirle a unos 4 o 5 hermanos bien robustos que nos ayuden. Allí en la entrada, si usted se dio cuenta, hay un mueble que tenemos que trasladarlo hasta acá pasado el portón. Ya es un mueble que va a servir para algunas, guardar una parte de todo lo que son los libros administrativos de nuestra iglesia, pero no consideramos que hay que pasarlo por una puerta ahí y ahora hay que modificarlo, abrirlo en la mitad para poderlo subir. Va a venir el hermano hoy día a trabajar en eso, pero necesitamos ayuda para trasladarlo. Es un mueble grande y bien pesado. El otro día lo fuimos a mover y necesitamos ayuda para trasladarlo desde ahí hasta acá hoy día al terminar el culto. Échenos una manito con eso, por favor. También quiero agradecer a mi hermano Víctor Colipán. Él esta semana estuvo allá en Quemeumo instalando la calefacción, las combustiones. Se cambió el techo durante el verano y no se habían instalado las combustiones. Nosotros estuvimos el domingo pasado allá en Quemeumo y realmente estaba muy helado. Ayer nuestros hermanos tenían vigilia, estaban preocupados de cómo iban a pasar la vigilia
sin calefacción, así que muchas gracias, hermano Víctor, por su buena voluntad para estar allá. También el día de ayer, las profesoras de la clase de niños junto a la pastora estuvieron participando en una jornada de capacitación de profesores de escuela dominical que se desarrolló en la iglesia wesleyana, que está aquí en calle Ejército, donde se concentraron de distintos lugares, distintas iglesias, a recibir instrucción y para el trabajo con los niños. Muy productivo, dicen quienes estuvieron allá, muy desafiante también el trabajo de formación de los niños, y algo que me pedían las profesoras para compartir con ustedes, hermanos, la trascendencia del trabajo de los padres con los niños. Hermanos, hay iglesias, hay congregaciones donde no existe la escuela para niños, ¿ya? Y la razón es porque se transforma a veces en un vicio, hermano. Los padres delegan en la iglesia una responsabilidad que nos pertenece, que es formar a nuestros hijos. Y probablemente sea un extremo eso, ¿ya? Pero también es un extremo, hermano, que los que tienen sus niñitos hoy día en la escuela dominical, cuando la profesora envía un párrafo que hay que leer, un texto bíblico que aprender, y el papá no lo hace dentro de la semana, está faltando a su responsabilidad. Y decía la hermana que tristemente hay algunos niños que los padres no los apoyan, no comparten esa responsabilidad, y yo quiero hacerles un llamado, hermano. Hay un grupo de hermanas que se pierde este culto. ¿Amén? Se pierde este culto para poner una semillita en el corazón de sus hijos. Pero esa semillita no va a crecer y no va a dar fruto si usted no la riega. Y esa es su responsabilidad, papá, mamá, en la semana, de inculcar y de respaldar y fortalecer el trabajo que están haciendo nuestras hermanas. O sea, si le mandan una tarea, tiene que aprenderse este texto, usted accione para que dentro de la semana se lo aprenda. ¿Amén? Amén. Y la oración del día sábado, ayer tuvimos un hermoso tiempo de oración y fuimos muy bendecidos con dos jovencitos que levantaron la oración ayer. Una jovencita que levantó la oración y el joven que nos compartió el devocional. Los invito para este próximo sábado para que también participemos de la oración. Y por último, usted escuchó a mi hermano Julio ahí decir que iban a un local. Los voluntarios este fin de semana están visitando varios locales en la escuela dominical. Vamos a tratar de gestionar, hermano, y de ordenar un poquito eso para que nuestros hermanos de los locales hagan su culto el día domingo a las 2 de la tarde, para que no tengamos que salir a medio culto. Y por el lado nuestro, tratar de ajustarnos a un buen horario para que podamos llegar bien a los locales. Así que Dios nos bendiga, para Dios honra y gloria. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar a la oportunidad del coro. Esta va a ser la última alabanza. Y con esta alabanza pueden pasar mis hermanos que necesiten unción. Nos colocamos de pie para alabar a nuestro Señor Jesús. En el nombre del Señor. Amén.
Demos glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Nuestro pastor Marcelo nos despide. Que se le bendiga. Amén. Para mis hermanos predicadores del servicio del día martes, de este miércoles, el próximo miércoles, no el de esta semana, miércoles, si alguien me ayuda con la fecha. No, el 17 es este miércoles, el otro. 24. Miércoles 24 vamos a tener una jornada de taller. Vamos a iniciar en el mes de julio. Ya estamos terminando el libro de Hechos y vamos a comenzar con el libro de Efesios. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Así que todos mis hermanos que son parte de el culto del día martes, que les toca oficiar el culto del día martes, el miércoles 24 lo avisamos con un poquito más de una semana para que pueda organizar sus tiempos y poder estar acá disponible para tener esta jornada. Inclinamos nuestro rostro. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu bendición, por la vida, la salud y por darnos este tiempo, Señor, en el que hemos podido cantar, alabarte, bendecir tu nombre, doblar nuestras rodillas y presentarnos ante ti, Señor. Por sobre todo, Señor, por ser confrontados por tu palabra. Guarda, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Permite que tu Espíritu Santo vivifique en nuestras vidas y tu palabra, Señor, fructifique y puedan haber evidencias, Señor, de esta vida que te honra a ti en nuestro diario vivir. Te rogamos también por quienes no pueden venir, Señor amado, de manera muy especial, mi hermana Elisa, Señor, allá en su casa, alcánzala con tu gracia bendita, bendícela, Señor, sosténla, y así cada uno de mis hermanos, los que están imposibilitados de venir, tu gracia bendita sea derramada en abundancia en sus vidas. Permítenos ahora, al retirarnos, irnos bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, les recuerdo, mis hermanos, unos 4